Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, salseo y dramas de telenovela, aunque a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los pasillos de las producciones turcas. Sí, hablamos de la boda de Demet, la que todos vimos y de la que todos hablamos, pero desde una perspectiva un poquito diferente, una perspectiva que nos lleva a preguntarnos qué pasó realmente con Güldem y Can. ¿Por qué estaban tan furiosos? Porque sí, señores, el drama no solo estuvo en los vestidos y los bailes, sino que también se coció a fuego lento en las miradas, los gestos y, claro, en los rumores que corren como la pólvora. Antes de empezar a desgranar todo este salseo, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chismecito y dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que nos da la energía para seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí vamos a darle caña a este drama de novela turca versión vida real. Bien, pongámonos en contexto. Todos vimos las fotos, los vídeos, las stories de Instagram de la boda de Demet. Un evento precioso, lleno de amor, de alegría, de gente guapísima. Pero como siempre, la realidad no es tan perfecta como la pintan las redes sociales. Detrás de esa fachada de felicidad, parece que se cocía una olla de tensión, y los principales protagonistas de este drama, al menos según los chismes que nos llegan, son Güldem y Can. Ahora bien, ¿por qué tanta furia? ¿Qué los llevó a ese estado de, digamos, inconformidad? Pues aquí es donde empieza lo jugoso. No podemos hablar de una sola causa, sino de una combinación de factores que, como piezas de un rompecabezas, fueron encajando hasta formar este cuadro tan explosivo. Para empezar, hablemos de las expectativas. Como sabemos, el mundo de las celebridades está lleno de ellas. Las relaciones, las amistades, todo está bajo la lupa, y las bodas no son la excepción. Güldem y Can aparentemente tenían ciertas expectativas sobre cómo se desarrollarían las cosas, sobre los invitados, sobre el protagonismo, sobre, en fin, todo lo que rodea a un evento de estas dimensiones. Y al parecer, esas expectativas no fueron cumplidas. Y ahí, amigos míos, es donde comenzó la bola de nieve a rodar. Para entender esto a fondo, tenemos que sumergirnos en el entramado de relaciones y dinámicas de poder que se manejan en el círculo de amigos y conocidos de Demet. Güldem, por ejemplo, siempre ha sido una figura importante en la vida social de Demet, una de sus amigas más cercanas, casi como una hermana. Se han apoyado mutuamente en proyectos profesionales, han compartido confidencias y han estado presentes en los momentos más importantes de sus vidas. Güldem, acostumbrada a ser el centro de atención en su propio círculo, quizás asumió, de forma inconsciente o no, que en la boda de Demet también tendría un rol protagonista. Quizás esperaba un papel más relevante en la ceremonia, quizás esperaba más atención por parte de la novia, quizás esperaba ser vista como la confidente y amiga incondicional que siempre ha sido. Y al parecer, esas expectativas no se vieron cumplidas. Y es que en el fondo, seamos sinceros, las bodas son un microcosmos de nuestras vidas, un reflejo de nuestras inseguridades, nuestros deseos y nuestras ansiedades. Y en este caso, la boda de Demet sirvió como catalizador de tensiones preexistentes. No estamos hablando de una explosión repentina, sino de un volcán que llevaba tiempo acumulando presión. Por otro lado, Can, un reconocido actor, siempre ha sido conocido por su carisma, su confianza y su afán de protagonismo. Su presencia en cualquier evento suele generar expectación, y él, consciente de ello, sabe cómo desenvolverse en el mundo del espectáculo. En la boda de Demet, quizás esperaba ser visto como el galán, el invitado de honor, el centro de las miradas. Pero al parecer, las cosas no fueron así. Hay quienes dicen que Can se sintió opacado por la presencia de otras figuras importantes del mundo del espectáculo, y que esto, sumado a una serie de desplantes y malentendidos, lo llevó a ese estado de furia que todos presenciamos. No podemos olvidar que en el mundo de las celebridades, la competencia por la atención es feroz, y cualquier evento social, por muy festivo que parezca, puede convertirse en un campo de batalla por ver quién brilla más. Y en este contexto, la boda de Demet se transformó en un verdadero escenario de lucha de egos y personalidades. Pero no solo se trata de expectativas no cumplidas. Los rumores apuntan a que había una especie de competencia, una batalla silenciosa por ver quién brillaba más, quién se llevaba más atención. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y en una boda, con tantos flashes y cámaras, esa competencia se intensifica aún más. Parece que tanto Güldem como Can tenían sus propias ideas.
Ese sobre cómo debían ser percibidos en este evento, y para sorpresa de algunos y regocijo de otros, sus estrategias no eran coincidentes, lo que obviamente llevó a roces. Podemos imaginar a Gulden meticulosa y pendiente de cada detalle, buscando la foto perfecta, el comentario adecuado, el gesto que la haga brillar. Y al mismo tiempo podemos visualizar a Khan, con su aire de galán, intentando acaparar la atención de las cámaras y de los demás invitados. Estas estrategias, en lugar de complementarse, chocaron entre sí, generando una tensión palpable en el ambiente. Los egos, como caballos desbocados, se negaban a ceder terreno, y la boda, en lugar de ser un evento armónico, se convirtió en un campo de batalla donde cada uno luchaba por su propia cuota de protagonismo. Además, y aquí vamos con otra capa más de este pastel de drama, parece que hubo ciertos desacuerdos con la propia Demet. Sí, la novia no se libró de ser parte del embrollo. Al parecer, algunas decisiones que Demet tomó en la organización de la boda, como la lista de invitados, la distribución de los asientos o la elección de los proveedores, no fueron del agrado de Gulden y Khan. Y como es natural, cuando uno se siente excluido o menospreciado, la reacción no suele ser de alegría y aplausos. Imaginen la situación: Gulden, quizás con la idea de ser una de las principales figuras de la boda, descubre que hay invitados que ella considera menos relevantes que ocupan un lugar más destacado. Y Khan, acostumbrado a recibir un trato especial, se encuentra con que sus peticiones o preferencias no son tomadas en cuenta. Estos detalles, por pequeños que parezcan, pueden generar un gran malestar, especialmente cuando las expectativas eran tan altas. La organización de una boda, por muy cuidadosamente planeada que esté, siempre tiene puntos de fricción, y en este caso, las diferencias de opinión y las decisiones de Demet terminaron por encender la mecha del drama. A esto sumemos que en los días previos a la boda, hubo ciertas tensiones, algunas indirectas a través de redes sociales y algunos comentarios que, aunque no lo parezcan, pueden encender la mecha de la discordia. Las redes sociales, en este caso, jugaron un papel fundamental como escenario de indirectas y mensajes crípticos. Gulden y Khan, quizás sin ser conscientes del impacto de sus palabras, utilizaron sus perfiles para expresar su malestar, dejando entrever sus desacuerdos y sus críticas. Estos mensajes, aunque velados, fueron interpretados por los demás invitados y por los fans como una señal de que algo no andaba bien. La tensión que ya se sentía en el aire se intensificó con estas indirectas, y la boda, en lugar de ser un evento de celebración, se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Los días previos al evento se transformaron en una cuenta regresiva hacia el drama, con cada mensaje y cada comentario alimentando la llama de la discordia. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones del enojo de Gulden. Al parecer, Gulden tenía la idea de que su rol en la boda sería más protagónico. Algunos rumores sugieren que ella se veía como una especie de madrina o dama de honor principal, y que se sintió relegada o menos valorada en el evento. Esta idea de ser la mano derecha de la novia, la confidente y consejera, la persona que estuviera al lado de Demet en todo momento, parece que se desvaneció con la realidad de la organización de la boda. Gulden, quizás acostumbrada a ese rol en otras ocasiones, no pudo asumir que en esta ocasión su participación sería más discreta. Y este sentimiento de ser desplazada o de no ser lo suficientemente valorada, se transformó en un enojo que fue visible durante toda la boda. También se dice que no le gustó la forma en la que Demet manejó ciertos detalles de la organización, como, por ejemplo, la elección de algunos invitados que al parecer no eran del agrado de Gulden. Imaginemos que Gulden tenía una idea muy clara de quiénes debían estar presentes en la boda, y que algunas de las decisiones de Demet no coincidieron con sus preferencias. Esto, sumado al sentimiento de relegación, generó una mezcla de frustración y enojo que fue imposible de ocultar. Además, hay quienes afirman que Gulden sentía una cierta envidia o celos por la atención que Demet estaba recibiendo. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, este tipo de sentimientos pueden aflorar con facilidad, y lamentablemente pueden afectar las relaciones personales. La boda de Demet se convirtió en el escenario perfecto para que estos sentimientos salieran a la luz. Gulden, al ver a su amiga radiante y feliz, quizás no pudo evitar sentir un poco de envidia por la atención y el protagonismo que Demet estaba recibiendo. Y esta envidia, por muy humana que sea, no hizo más que empeorar la situación y alimentar su malestar. La comparación, inevitable en un evento de estas dimensiones, no jugó a su favor, y la boda, en lugar de ser un motivo de alegría, se transformó en una fuente de frustración.
Y por si fuera poco, se rumorea que Guldem ya tenía un historial de roces con Demet, y que la boda solo fue la gota que derramó el vaso. Este historial de tensiones y desencuentros, quizás oculto a la vista del público, parece que jugó un papel fundamental en el enojo de Guldem. La boda, en lugar de ser una oportunidad para limar asperezas, se convirtió en un escenario donde las viejas heridas volvieron a abrirse. En el fondo parece que había una lucha de egos y personalidades que inevitablemente terminaron por explotar en este evento. La amistad entre Guldem y Demet, quizás no tan sólida como parecía, se vio puesta a prueba en este evento, y el resultado no fue el esperado. En cuanto a Kan, su enfado parece tener otro matiz. Al parecer, Kan tenía una percepción de sí mismo como un invitado importante, como una figura destacada, y según los rumores, se sintió ignorado o menospreciado. El ego de Kan, acostumbrado a ser el centro de atención, parece que no encajó con la dinámica de la boda. Quizás esperaba que su presencia fuera reconocida y valorada, que los demás invitados le rindieran pleitesía, que los flashes de las cámaras estuvieran dirigidos hacia él. Pero al parecer, las cosas no fueron así. Hay quienes dicen que Kan esperaba un trato especial, una atención particular, y que no le gustó la forma en la que se desarrollaron las cosas. Imaginemos a Kan, llegando a la boda con su aire de estrella, esperando una recepción de honor, y descubriendo que él no es la única figura importante en el evento. Este sentimiento de ser uno más en la multitud, de no recibir la atención que esperaba, quizás generó en él una gran frustración. También se rumorea que Kan tuvo algunos desacuerdos con los otros invitados, que no se sintió cómodo en la atmósfera general del evento y que, en lugar de intentar disimular su malestar, prefirió mostrarlo de manera bastante evidente. La personalidad de Kan, quizás no tan flexible como algunos esperaban, chocó con el ambiente de la boda, generando una serie de roces y desencuentros. Su incomodidad, en lugar de ser disimulada, fue expresada de forma abierta, lo que no hizo más que alimentar los rumores y el chismorreo. A diferencia de Guldem, quien parece haber enfocado su enojo en la novia, Kan parece haber extendido su descontento a varios aspectos de la boda y a diversos invitados. Su actitud, según muchos testigos, fue percibida como soberbia y egoísta, y esto, evidentemente, no ayudó a mejorar la situación. Esta percepción de Kan como una figura arrogante, preocupada por su propia imagen y por su propio protagonismo, no hizo más que empeorar la situación. También se dice que Kan tenía algunas expectativas profesionales relacionadas con la boda y con los contactos que podría hacer en el evento, y que estas expectativas no se vieron cumplidas. Imaginen a Kan, viendo la boda como una oportunidad para establecer contactos profesionales, para conocer a productores, directores o inversores, y descubriendo que este no era el ambiente adecuado para hacer negocios. Esta frustración, sumada a su malestar personal, generó un cóctel explosivo que se manifestó en su comportamiento durante toda la boda. En resumen, parece que Kan se sintió frustrado, tanto en el plano personal como en el profesional, y esto, obviamente, lo llevó a ese estado de furia que todos vimos. Ahora bien, ¿cómo se manifestaron estos enfados? Pues aquí es donde entra el salseo de verdad. Testigos afirman que tanto Guldem como Kan tuvieron actitudes bastante poco discretas durante la boda. Hubo miradas de desprecio, comentarios sarcásticos, gestos de fastidio y algunos desplantes que no pasaron desapercibidos para los asistentes. Parece que ninguno de los dos se esforzó demasiado en disimular su malestar, lo que obviamente no hizo más que alimentar los rumores y el chismorreo. Podemos imaginar a Guldem recorriendo la boda con una expresión de disgusto en su rostro, lanzando miradas de desprecio a ciertos invitados, haciendo comentarios sarcásticos sobre la organización o sobre los atuendos de otros asistentes. Y al mismo tiempo podemos visualizar a Kan, mostrando su fastidio a través de gestos exagerados, ignorando a ciertos invitados, haciendo comentarios poco amables sobre la comida o la música. Este comportamiento, por muy poco discreto que fuera, no pasó desapercibido para los demás asistentes, que observaron la escena con mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunos dicen que Guldem pasó gran parte de la boda con cara de pocos amigos, sin interactuar demasiado con los demás invitados y evitando el contacto visual con Demet. Esta actitud distante y fría, quizás motivada por el enojo y la frustración, no hizo más que confirmar los rumores sobre su malestar. Otros afirman que Kan se mostró distante y arrogante, criticando algunos aspectos del evento y haciendo comentarios poco amables sobre los demás invitados. Su actitud, percibida por muchos como soberbia y egoísta, hizo más que alimentar la polémica.
Y por si fuera poco, se rumorea que hubo algunos encontronazos verbales, algunas discusiones a media voz que, aunque no llegaron a mayores, sí dejaron un ambiente de tensión en el aire. Imaginemos a Guldem y Khan, cruzando comentarios sarcásticos sobre la boda, criticando a Demet o a otros invitados, generando un ambiente incómodo y tenso para quienes estaban cerca. Estas discusiones, aunque en un volumen bajo, fueron percibidas por algunos asistentes como una clara señal de que algo no andaba bien. Y claro, las cámaras de los teléfonos móviles no se hicieron esperar, capturando algunos momentos clave que luego circularon por las redes sociales. Estas imágenes y vídeos, aunque tal vez no lo muestren todo con claridad, sí sirven como evidencia de que algo no andaba bien, de que la armonía de la boda se había roto en 1000 pedazos. La tecnología, en este caso, jugó un papel fundamental como testigo de los desmanes. Las fotos y los vídeos, convertidos en pruebas irrefutables del malestar de Guldem y Khan, se propagaron por las redes sociales, alimentando aún más la polémica. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la boda, el drama continuó en las redes sociales. Tanto Guldem como Khan publicaron algunos mensajes crípticos, algunas indirectas que obviamente fueron interpretadas como dardos dirigidos a Demet y a los demás invitados. Estos mensajes, llenos de sarcasmo e ironía, se convirtieron en el nuevo campo de batalla de este culebrón. Algunos se quejaron de la falta de organización, otros de la poca atención recibida, otros de la hipocresía de algunos asistentes. Estas quejas, aunque veladas, fueron interpretadas por los fans como una clara señal del malestar de Guldem y Khan. Estos mensajes, aunque no mencionados nombres directamente, fueron suficientes para desatar una nueva ola de rumores y especulaciones. Las redes sociales, convertidas en el nuevo escenario del drama, se llenaron de mensajes de apoyo, críticas e interpretaciones sobre las indirectas de Guldem y Khan. Los fans, como siempre, se dividieron en bandos, algunos apoyando a Guldem y Khan, otros criticando su actitud y defendiendo a Demet. La polarización, inevitable en un tema de estas dimensiones, se hizo evidente en las redes sociales, donde cada uno tomó partido por sus favoritos. Y como era de esperarse, los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica, publicando artículos y notas sobre el drama de la boda. La prensa, siempre atenta a los escándalos y a los dramas de las celebridades, se sumó a la polémica publicando artículos y notas que no hicieron más que alimentar el interés del público. En resumen, el evento que se suponía que iba a ser un día de celebración y alegría terminó convirtiéndose en el escenario de un verdadero culebrón, con intrigas, envidias, roces y mucho salseo. Y todo, por supuesto, gracias a la actitud de Guldem y Khan, que al parecer, no pudieron controlar su enojo y su frustración. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará ahora? ¿Se reconciliarán Guldem, Khan y Demet? ¿O seguirá el drama en las redes sociales? La respuesta, como siempre, es incierta. En el mundo de las celebridades, las relaciones son volátiles, las amistades van y vienen, y las enemistades pueden surgir en el momento menos esperado. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos seguir observando, analizando y, por supuesto, chismorreando. Quizás los tres protagonistas de este culebrón decidan limar asperezas y dejar atrás el drama de la boda, o quizás prefieran mantener sus diferencias y seguir alimentando la polémica en las redes sociales. Lo que sí está claro es que la boda de Demet nos ha dejado una gran lección: las redes sociales no son un reflejo de la realidad, y detrás de cada foto perfecta, de cada sonrisa forzada, pueden esconderse dramas y tensiones. Y como siempre, la realidad supera la ficción, ofreciéndonos un culebrón más emocionante que muchas series de televisión. Y sinceramente a nosotros no nos importa, porque amamos el drama, el salseo y las intrigas. Nos encanta ver cómo los egos chocan, cómo las amistades se ponen a prueba y cómo los secretos salen a la luz. Este es el pan de cada día de nuestro canal, y estamos felices de compartirlo con ustedes. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo cargado de chismes y salseo. Hoy hemos desmenuzado el drama de la boda de Demet, centrándonos en el enfado de Guldem y Khan. Hemos visto que no se trata de una sola causa, sino de una combinación de factores, desde expectativas no cumplidas hasta luchas de egos y rivalidades. Hemos presenciado actitudes poco discretas durante la boda y mensajes crípticos en las redes sociales. Y como siempre, la realidad ha superado la ficción, brindándonos un culebrón más emocionante que cualquier serie de televisión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo del salseo y las intrigas. Recuerden que en este canal siempre estamos investigando y desentrañando.
Los misterios más jugosos del mundo de las celebridades, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Siempre estamos buscando la última exclusiva, el último chisme, la última polémica que nos haga vibrar de emoción. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su suscripción al canal. Su participación es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos da la energía para seguir investigando y trayéndoles la información más jugosa del mundo de las celebridades. Los invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre el enfado de Gul-Demi Khan? ¿Creen que tienen razón o que se pasaron de la raya? ¿Qué creen que pasará en el futuro? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Queremos escuchar sus teorías, sus interpretaciones y sus predicciones sobre este culebrón. Y como siempre, no olviden que los chismes son como una buena taza de café, nos despiertan, nos entretienen y nos hacen pasar un rato agradable. Así que no se tomen las cosas demasiado en serio, disfruten del drama y recuerden que todos tenemos un poquito de chismosos dentro. Y ahora sí, despido con un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Queremos que sean los primeros en enterarse de los últimos chismes, de las últimas polémicas y de los dramas más jugosos del mundo de las celebridades. Y recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos, los dramas más intensos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa, y recuerden, la vida es un drama, pero con humor sabe mejor. Hasta la próxima y sigan chismoseando. Y no se olviden del salseo nunca termina. Estén atentos porque el próximo chisme puede ser aún más jugoso. Hasta la próxima, chismosos de corazón.